¿Cómo estamos, hermanos? Que el Señor los bendiga. Hoy, como nos hemos propuesto, voy a tratar de compartir con ustedes la palabra de Dios nuevamente. Aquí, aprovecho que es la hora de la comida aquí donde trabajo y me doy un tiempecito para poder compartir con ustedes el mensaje de Dios. Vamos a hablar de alguien que es un hombre terco, también un hombre que se equivocó, un hombre que hizo bastantes cosas desagradables, un hombre que engañó. Pero también vamos a ver a un hombre que es valiente. Fue tan valiente al grado de que hubo un momento en que él decide pelear con Dios. Y cuando les digo pelear en Dios, automáticamente ustedes saben que estamos hablando de quién. De Jacob. Sí, de ese engañador, de ese embustero, de esa persona deshonesta hasta cierto punto. Pero en el libro de Génesis, en el capítulo 32, encontramos nosotros una gran enseñanza. Dios tiene a bien perdonarnos y también brindarnos oportunidades. Miren, aquí en la computadora de la oficina, en el capítulo 32, los versículos del 22 al 29, encontramos lo siguiente. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Ahí se quedó Jacob, número 1, cabe destacar esto, se quedó Jacob solo. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Enfatizamos el alba. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, fíjate, con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y dice la palabra de Dios que lo bendijo allí. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos a un Jacob que tenía miedo, un Jacob que lo primero que hizo fue tratar de poner a su familia a salvo, pero no rehuyó al llamamiento que Dios le estaba haciendo. ¿Qué es lo que él hace? Pasa, agarra a su esposa, agarra a sus siervas, agarra lo que él tenía y lo hace que pase de ese vado. Y una vez que pasa de ese vado, la palabra de Dios nos enfatiza que él se quedó solo. Aquí la palabra de Dios dice que se quedó solo. Y después de que se queda solo, dice que viene a luchar con él un varón. ¿Saben qué es lo que está pasando en nuestras iglesias, hermanos? O en las congregaciones. Que muchas de las veces, cuando nos toca enfrentar los ministerios solos, es cuando más miedo tenemos. Yo creo que el ideal hay veces, o lo que nosotros pensamos que es ideal, queremos ver detrás de nosotros a un grupo de hermanos que nos están apoyando. Y en verdad sí lo hay, hermanos. Hay gente que está orando por nosotros. Hay gente que está intercediendo por nosotros. Pero el ministerio está ahí enfrente. El ministerio está ahí enfrente. Hay veces volteamos y vemos el vado, pero no nos animamos a cruzar. Y hay veces, muchas de las veces, cuando hay que cruzar el vado, lo primero que hacemos es agarramos a la esposa, a los hijos y los mandamos por delante. Los ministerios inician con una persona que es valiente, una persona que se anima a tomar el ministerio. Ahora los ministerios, hermanos, tienen, no sé si usted se haya fijado, le haya pasado en su congregación, en su iglesia, ahora para desarrollar un ministerio, a ese ministerio le tienen que entrar 3, 4, 5, 6 hermanos para desarrollar un solo ministerio. Encontramos iglesias que tienen, ¿sí?, 9, 10 diáconos. Y gracias a Dios porque hay 9 o 10 diáconos en las iglesias. Pero yo no sé, hermanos, si alguien les dijo a ustedes que el diaconado se trataba, hermanos, de dar nada más, de participar en la Santa Cena, de ayudar al pastor a administrar la Santa Cena. Hermanos, el trabajo del diaconado lo establece muy bien la palabra de Dios. Encontramos que hay iglesias, hermanos, con 6, 4, 5, 3
pastores amontonados en una misma iglesia. No sé, yo cuando tenía 9 años, yo me acuerdo que un solo hombre, llamado David Gaspar, en Cristo Viene, él solito era el pastor de la iglesia. Y no necesitaba un grupo enorme de diáconos, tenía 3 diáconos. Y tenía 100 personas, más de 100 personas. Pero ahora a los ministerios tenemos que echarles un montón. ¿Por qué, hermanos? ¿Será que en verdad no podemos con los ministerios? Aquí la palabra de Dios nos dice que él se quedó solo y luchó con un varón. Y la lucha con el varón, la palabra de Dios, ahí en los versículos creo que es del 22 al 24, discúlpame todos estos papeles y el regadero, dice que luchó con él hasta el alba. Hay veces vemos las peleas de box y vemos que son 12 rounds. Y vemos que los peleadores, los boxeadores, acaban agotados, hermanos. Este varón, este hombre de Dios, que nos habla la palabra, luchó con él hasta el alba. Hay veces, hermanos, nos hace falta comprometernos a ese grado. ¿Y por qué le digo luchar hasta el alba? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Qué es lo que le aprendemos a Jacob? Yo no sé si tú eres una persona que el hecho de ir el domingo a la iglesia y sentarte a recibir la palabra de Dios, con eso te basta. Este hombre se dio cuenta que lo que tenía que hacer era estar en comunión con Dios, no 1 hora, no 2 horas, no las 3 horas que dura el culto un domingo, sino que permanentemente tenía que estar en lucha con Dios. Ahora, tú me puedes decir, bueno, ¿y se atrevió a luchar contra Dios? Dios está enfrente de ti, ¿no? A veces los desafíos en el ministerio que Dios te está dando, te los está poniendo enfrente. Es Dios mismo el que está luchando contra ti. Y te digo que está luchando contra ti porque tú tienes que empezar a romper esas cadenas y esos yugos que no te dejan involucrarte al 100% en el ministerio que tienes. Todos nosotros que estamos en una iglesia, que por la gracia de Dios y por la sangre maravillosa de Cristo hemos sido redimidos, todos nosotros tenemos dones. Todos nosotros tenemos la oportunidad de integrarnos a un ministerio. Sin embargo, no tenemos la iniciativa de este hombre. La iniciativa de este hombre volteó, vio el vado y dice que lo puso. Hay algo bien importante en esto. Jacob le preguntó a aquel varón, le dijo, declárame quién eres. Dime quién eres. Y los versículos de ahí nos dicen que este varón se rehúsa a decirle quién es. ¿Te has puesto a pensar por qué este varón se rehusó? ¿Por qué el ángel de Jehová? ¿Por qué este varón de Dios se rehusó a decirle a Jacob quién era? Si Jacob hubiera sabido pleno que el varón con el que estaba peleando era el ángel de Jehová, no hubiera peleado, se hubiera acobardado. Hay veces nosotros, hermanos, queremos ver la grandeza de Dios en nuestra vida. Hay veces nosotros queremos ver la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Hay veces la presencia de Dios no se hace de manifiesto así, porque en el momento en que nosotros sepamos que esa persona que está enfrente de nosotros, aventando el desafío, es Dios mismo, ¿sabes qué va a pasar? No te vas a atrever a hacerlo. Como te decía hace un momento, hay veces son contados aquellos hermanos que se animan que se atreven a luchar con Dios. Y es que el sentido de luchar, sabemos que nosotros no podemos hacer nada contra Dios, pero Dios está dispuesto a que nosotros vayamos en este tipo de búsqueda. Ahora, este hombre tenía miedo, estaba lleno de miedo. ¿Por qué te digo que estaba lleno de miedo? Porque esa era una realidad.
Cuando, cuando el hombre o la mujer cristiana tiene que enfrentar el desafío y se siente uno solo, da miedo. Es normal que nos dé miedo. Pero lo que encontramos aquí es que a partir de ese momento en que Jacob lucha, encontramos que su vida ya no vuelve a ser igual. Ya no volvió, ya no regresó a ser igual. Tuvo errores y se equivocó. Sí, se equivocó. Fue un hombre hasta cierto punto deshonesto. Sí, fue un hombre deshonesto. Fue un hombre que le falló a Dios. Sí, fue un hombre que le falló a Dios. Pero hoy en día tenemos un Dios de oportunidades. Tenemos un Dios que nos está diciendo, inténtalo. Es un Dios que se agrada de los intentos. Tenemos un Dios que se agrada cuando lo intentamos y caemos. O sea, muchas de las veces, hay veces ni lo intentamos, se queda solamente en el pienso. Podemos ver a un Pedro arriba de una barca, volteando a ver el agua e intentándolo. Es muy importante atreverse a hacer las cosas. Jacob sabía que había hecho las cosas mal, sabía que se había equivocado, y sin embargo lo intentó. Y a partir de esa noche, a partir de ese día que se atreve a luchar, su vida no volvió a ser igual. Su vida cambió. Nos podemos dar cuenta por qué. Porque en los versículos por ahí del 28 y del 29 nos dice que el Señor dice: ya no más va a ser tu nombre Jacob, sino ahora te vas a llamar Israel. ¿Y sabes por qué te vas a llamar Israel? Dice que se va a llamar Israel. Dice porque has luchado con Dios y con los hombres, y lo más hermoso aquí le dice: has vencido. Luchar con Dios y luchar con los hombres. Hay veces la oposición se presenta hacia dentro de tu casa, con tus mismos familiares, con aquellas personas que no creen que tú te puedes integrar en un ministerio, con aquellas personas que no creen cuando estás entrando a otro nivel espiritual, con esas personas que muchas de las veces piensan que han colgado te han agarrado y te han colgado una etiqueta en tu casa. Y tú eres el suplantador, tú eres el tranza, tú eres el borracho, tú eres el drogadicto, tú eres el homosexual, tú eres la prostituta, tú eres el engañador, tú eres el ratero, tú eres la escoria. Y estás en esa búsqueda, tú ya empezaste a buscar a Dios. Pero nadie confía en ti. Todos se fijan en el letrero. Nadie te brinda la oportunidad de demostrar que tu vida de errores ha empezado a cambiar. Porque nos equivocamos. Porque le hemos regado. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que estacionar en los errores del pasado. Que nos tenemos que quedar en los errores del pasado. Que tenemos que seguir atados a los errores del pasado. Yo fui un ladrón, sí. O sea, si te digo, no fui un ladrón, te voy a echar mentiras. Yo fui ladrón. A tal grado que llegué a robarme los diezmos. Cuando mi mamá era la tesorera de la iglesia, Cristo viene, a mí se me ocurrió la gravísima idea de ir a tomar dinero de Dios. Mi ladrón, sí. A mi propia madre le robé, sí.
un borracho, de los 7 días de la semana, 3, 4, Dios sabe, me la pasaba encerrado en la cárcel. Sí, era una escoria de la sociedad. Y hay mucha gente, como te digo, que me ha colgado a mí un letrero. Y a pesar de que se ha tratado de demostrar que Cristo ha cambiado mi vida a través del testimonio y del servicio que yo hago por Dios, esa gente sigue viendo a Saulo, el transero, el borracho, el X y el Z. Yo le doy gracias a Dios que como a Jacob se me ha brindado la oportunidad de luchar con los hombres. Y cuando Él dice luchar con los hombres, se refiere a que tenemos que presentarnos como hijos de luz, como esos hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo para ir a buscar hacer la voluntad de Dios a través del ministerio que Él ha puesto delante de nosotros. Desde el momento en que tú, fíjate lo que te voy a decir, y aquí vamos a empezar con problemas de doctrina, ¿verdad? Pero la palabra de Dios así lo manifiesta. Desde el momento en que tú o que yo hemos recibido por la misericordia y la gracia de Dios un toque de su Espíritu, cuando hemos recibido esa unción que desciende de lo alto sobre nosotros, cuando el Espíritu de Dios se ha hecho manifiesto en nuestra vida, cuando sientes ese fuego, ese calor que empieza aquí y desciende, cuando sientes ese fuego aquí adentro en el corazón, es porque tu vida nunca más va a volver a ser igual. Jacob tuvo la oportunidad de recibir un toque de Dios mismo y su vida no volvió a ser igual. Se equivocó, se volvió a equivocar, como tú te puedes equivocar, como yo me he equivocado. Pero una vez que recibe el toque de Dios, su vida no vuelve a ser igual. ¿Cuántas veces el Señor ha tocado tu vida a través de un mensaje que tu pastor te ha predicado? ¿Cuántas veces tu vida ha sido tocada por la administración de la alabanza? ¿Cuántas veces Dios ha tocado tu vida a través del maestro de la escuela dominical? A través del estudio bíblico. ¿Cuántas veces tu vida, hermano, o tu hermano, tu vida ha sido tocada por tus hijos? Dios usa a tus hijos para tocar tu vida, para tocar mi vida. ¿Cuántas veces, varón, tu esposa ha sido utilizada por Cristo para tocar tu vida? Y viceversa. Es que Dios está vigente. Y Dios le gusta venir, tocar. ¿No te gustaría el día de hoy recibir un toque en tu corazón por parte de Dios? ¿No te gustaría que tu vida empezara a cambiar el día de hoy? Reflexiona un poquito en esto que estamos tratando y te vas a dar cuenta de la maravillosa enseñanza que encontramos en Génesis capítulo 32. Si tú te acuerdas, te dije que era largo esto. Esto es parte de la introducción. Pero te invito a que continúes viendo esto. Apaga la tele. Apaga la música.
Y si esto te está bendiciendo, acompáñame para que juntos queremos analizar, por medio de este mensaje, por medio de una especie de estudio, lo que Jacob nos deja como enseñanza para la vida de todos nosotros. ¿Estás lista? Vamos a empezar. Suerte de vida. Continúa en esto. El camino hasta el amanecer. Pero estamos iniciando con esto. Señor te bendiga. Déjame regresar un trabajo, porque si no me regaño. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta segunda parte, volvemos nuevamente con este varón que nos deja una enseñanza tremenda en el primer libro de la Biblia. Y tenemos que volver a retomar cosas que mencionamos en la primera parte de este mensaje. Este hombre Jacob nos deja una enseñanza en el sentido de que es un hombre que estuvo luchando por el favor de Dios, estuvo luchando por la bendición de Dios. Y pues como lo puse aquí en el pizarrón, miren hermanos, discúlpenme, no tengo un proyector para poderlo hacer. Créanme que estoy orando para que el Señor me lo dé. Y miren hermanos, se trata de predicar la palabra de Dios. Se trata de utilizar los medios que tenemos y compartir con la gente que no tiene Cristo, o con usted, hermano, que tiene Cristo, compartir con usted la palabra de Dios. Entonces, como le escribí aquí en el pizarrón, hermano, se le otorgó algo por lo que había luchado toda su vida. Este hombre, incluso desde que estaba en el vientre de su madre, antes de nacer, ya tenía luchas. Hay veces nosotros, hermanos, nos encontramos por luchas. Tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por tribulación. Y cuando tenemos que atravesar este tipo de situaciones, es cuando viene una desesperación. Algunas de las veces, cuando estamos en luchas y cuando estamos en pruebas, es cuando hacemos acciones, tenemos acciones, o tomamos decisiones que nos llevan a problemas, nos llevan a calamidades. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha. Y cuando empezamos nosotros a querer entender las luchas, o las situaciones, o la tribulación, o los problemas, las cosas que se nos presentan, las situaciones de la vida que se nos presentan, y tratamos nosotros por nuestros propios medios, discúlpenme la redundancia, por nuestros propios medios, tratar de reparar, de arreglar o de solucionar esa situación, es muy difícil, hermanos. Jacob lo que se estaba dando cuenta era que había llegado el momento en el que él tenía que bajar sus brazos y decir: a la manera en que yo estaba haciendo las cosas, nunca voy a poder salir adelante, ni nunca me voy a encontrar con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes saben la historia de Jacob, cómo utilizando artimañas, siendo falso, siendo un tranza, ¿verdad? Hace por ahí un cambio y engaña a su padre. Llega el momento en que él se da cuenta de que ya no puede seguir viviendo así. Hoy yo quiero que tú tomes conciencia de esto, hermano, y te lleve esto a un pensar espiritual. No trates de entender las cosas con la mente, trata de entenderlas con tu corazón. Hay luchas que se están presentando y hay situaciones que se van a seguir presentando. Pero si tú continúas queriéndolo arreglar por tus propios medios, es muy difícil que encuentres la solución. O si vas a encontrar una solución, va a ser una solución momentánea o una solución parcial. Y eso no está dentro de la voluntad de Dios. Dios quiere solucionar tus luchas, tus pruebas, mis luchas, pero totalmente. Entonces, este hombre entiende que es el momento, él solo, acuérdate que había mandado por delante a su esposa y a sus hijos, es el momento en que él solo tiene que tomar la resolución de decir: Señor, yo por mis propios medios no puedo arreglar las cosas. Ahora, cuando tú reconoces que por tus propios medios no puedes arreglar las cosas, es cuando Dios empieza a manifestar su infinita misericordia. Y es cuando Él se hace presente por medio de su Espíritu Santo. Nosotros lo podemos ver aquí. Fíjate qué fue lo que pasó. Aquí he puesto como tercer punto es cómo los toques de Dios en nuestra vida nos ayudan a sacarnos de nuestros errores. Yo te comparto. Antes de llegar a la iglesia donde me estuve congregando,
Después de haber estado en la iglesia durante 18 años, yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? He caído en una monotonía. No te estoy sirviendo como te debo de servir. Estoy siendo parcial. No estoy haciendo las cosas dentro de lo que tú marcas en este santo libro. Y yo oraba al Señor y yo platicaba con Dios por medio de mi oración y le decía, ¿sabes qué, Señor? Con esta situación no puedo. Y un día saliendo de la iglesia y voy manejando mi carro, un carro chiquito, imagínate, chico muchachote, era un carro bien chiquito, un Ford Ka. Y vengo manejando por la calle, la avenida Mina, aquí en Gómez Palacio. Voy manejando y voy platicando con Dios, voy orando a Dios, digo, Señor, ya no quiero seguir así. O sea, comportándome como Jacob, ya no quiero seguir luchando. He luchado contigo, Señor, toda mi vida. Y he tratado de solucionar las cosas bajo mis propias fuerzas. Y en este último año en la iglesia te he estado faltando. Y llegó un momento en el que yo venía manejando por la mina y le dije al Señor, Señor, renuncio completamente a esta forma que tengo de vivir y me pongo en tus manos para que tú me uses como tú quieras, Señor. Llegando al mutualismo, Dios me está viendo, Dios me está escuchando, el Espíritu de Dios está aquí. Llegando al mutualismo, en sentido contrario, salió un coche Mystic negro y me agarró exactamente a la mitad de la calle. Hermanos, me hizo pedazos el carro. Yo fui a parar al hospital, al Sanatorio Español, una semana. Y les voy a confesar algo, hermanos. Hasta que tenía 38, 39 años de edad, descubrí, hermanos, que tengo la columna desviada. Tengo una escoliosis. Una letra es como mi nombre, Saulo. Y en ese momento, hermanos, cuando estoy tirado en el hospital, que no podía mover mis piernas, que no sentía mis piernas, que volteo y veo a mi esposa a un lado de la cama, recapacito en lo que le había pedido al Señor. Le dije al Señor, ¿sabes qué? He estado luchando contigo, pero mi vida no puede continuar así. Es necesario que yo tenga un cambio de vida. Y el Señor me dijo, acepto lo que acabas de decir. Entiendo estos versículos que acabo de leer, hermanos, en Génesis 32, capítulo 32. Los entiendo porque los viví. La doctora que me vio me dijo, maestro, nunca más en su vida usted va a volver a tener la misma fuerza en su espalda como antes del accidente. Usted queda, para toda su vida, va a tener que tomar clases de natación, va a tener que nadar, porque no puede cargar nada pesado. Hoy más que nunca, hermanos, entiendo la vida de este hombre, luchando contra Dios, queriendo hacer las cosas como él pretendía. Llegó el momento en que tuvo que decir, no más, no más. Y es cuando se presenta el toque de Dios en su vida. Y hay veces los toques de Dios en nuestra vida son para sacarnos de nuestros errores. Y estos toques, cuando vienen por parte del Señor, muchas de las veces el dolor se hace insoportable. Si ustedes me preguntan que si estoy triste por tener mi columna vertebral así, no. Porque cada vez, como este hombre, cada vez que él cojeaba cuando caminaba, el Señor le estaba recordando y le estaba diciendo, acuérdate del día que luchaste y peleaste conmigo. Porque ese día que peleaste conmigo, ese día que tú te atreviste a buscar el reino de Dios y mi justicia, ese día yo sellé el pacto y te dejé así. Y cuando mi columna me duele, y cuando quiero caminar, cuando ando cargando mis libros, que soy maestro, mis mochilas, que soy maestro, cuando tengo que subir las escaleras que doy clase en el segundo piso de los edificios, y me duele la columna,
Y hay veces que los niños de primero de secundaria me preguntan, ¿qué tiene, profe? ¿Se siente mal? Y yo volteo con una sonrisa y les digo, no, me duele poquito la espalda. Pero dentro, hermanos, de este dolor, encuentro yo el sello de Dios en mi vida. Hermanos, ¿cómo piensa usted en esta escena? ¿Se ha puesto usted a recapacitar en esa escena? ¿Qué pasaría en esa escena, hermano? El varón peleando con Jacob. Y llega el momento en que el varón da un toque. Y al dar el toque, hermano, Jacob cae al piso. Lo hiere, lo lastima y cae al piso. ¿Saben qué es lo que entiendo? Hay veces tenemos que ir al suelo. Hay veces es necesario que hasta nos arrastremos. Y desde ahí, hermano, desde el piso, le digamos al Señor, ¿sabes qué, Señor? A pesar de que estoy tirado en el piso y a pesar de que me tengo que arrastrar, no te voy a dejar si no me bendices. Hay necesidad, a ustedes, hermanos que me escuchan, de que se doblen de rodillas y se postren delante de Dios. Hay necesidad de ir al suelo. Hay necesidad de humillarnos delante de Dios. Hay necesidad, hermanos, de postrarse con el rostro en el piso, en la tierra, ante lo poderoso que es Dios. Y cuando Dios vea que somos nosotros unos hijos de Él, que nos humillamos, Él va a empezar a darnos resoluciones a nuestra vida. Él va a empezar a darnos, en la lucha que tenemos, Él va a empezar a darnos las soluciones. Pero es necesario que vayamos al piso. Es necesario que doblemos las rodillas. Ya no podemos seguir viviendo así, hermanos. Ustedes saben cuál es la situación de la comarca lagunera. Balaceras por todos lados, drogas por todos lados, niños de 9 años que ya están tomando, ya se están drogando, niños sicarios. Los problemas, hermanos, que estamos viviendo hacia adentro de las iglesias, la falta de entrega de los hermanos. Dios habla y va a la lucha y te dice, aquí está tal o cual ministerio, y no lo quieres desarrollar, no lo queremos desarrollar. Nos falta valentía para enfrentar a Dios. Yo te invito a que si estas palabras, yo no soy un gran predicador, soy un hijo de Dios que se topó con estas palabras que provienen del cielo y yo las quiero compartir contigo. Yo quiero hacerte copartícipe de lo que yo he descubierto a través de la Biblia. Es necesario que te tomen las cosas de Dios en serio. Yo no sé, te dije en la primera parte, yo no sé cuál sea tu ministerio. No sé cuál sea tu ministerio, pero te lo tienes que tomar en serio. Ahora, miren, hermanos, algo que yo he descubierto es, si en tu ministerio, las actividades que tienes en la iglesia, las haces por medio de engaños, por medio de sutilezas, por medio de falsedades, esos no son los medios para buscar la bendición de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer que busca trabajar dentro de la iglesia porque tú quieres quedar bien con el pastor, estás en un error. Si tú haces los ministerios por querer estar bien con tus hermanos de la iglesia, hermano, las cosas es sencillo. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Y me dijo Isaac, ¿sí? Usted hace mucho énfasis a que acabo de terminar mi carrera. Terminé mi carrera porque tenía que cumplir con mis padres. Mis padres, el día de mañana, si Dios nos permite llegar, yo les voy a entregar en sus manos mi título como ingeniero químico en alimentos. Pero de hoy en adelante, la vida de Isaac no vuelve a ser igual. Hermanos, todavía hay valientes. Todavía hay valientes. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando.
pero era Dios que me estaba hablando. Este muchacho se va a ir a trepar allá a la sierra con los tarahumaras. Y yo, no sé tú, hermano, yo, te hablo por mí, y yo no soy capaz de ir a la colonia que tengo aquí, a 500 metros, a predicar la palabra de Dios. Ojalá y no sea tu caso. Yo, hermano, yo le he estado faltando al Señor y no soy capaz de ir a las colonias de la periferia a predicar del amor de Dios, a presentar a un Jesús que todavía hoy está vigente, que todavía perdona pecados. Estoy en el confort de la iglesia, estoy en el confort de las bancas y no me quiero separar de él. Este muchacho el viernes se despide de sus padres y emprende un camino hacia la sierra de Chihuahua. Todavía hay valientes, todavía hay valientes, todavía hay valientes. No trates de buscar el favor de Dios a través de los engaños. A un pastor lo puedes engañar si es que no tiene discernimiento de espíritus o el Espíritu de Dios está con él. Pero no hagas y no sirvas en los ministerios del Señor a través de engaños, sutilezas y falsedades. Mira, el momento en que tú te decidas como Isaac a hacer la voluntad de Dios, tú vas a encontrar y vas a poder escuchar las palabras que este hombre estaba buscando. ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué? ¿Sabes tú quién eres, hermano? ¿Te conoces? ¿Sabes tú quién eres? Porque Dios sí te conoce. Dios te conoce más de lo que tú te imaginas. El Señor te dice, en Mateo 11:12, te voy a leer lo que la palabra dice. Mateo capítulo 11, el versículo 12, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos son los que lo arrebatan, como Jacob, como Isaac, como yo quiero hacer una valiente. ¿No te gustaría venir a formar parte del ejército de Dios? ¿No te gustaría renunciar a esa cobardía y atreverte a hablar del amor de Dios? Me preguntan que por qué estoy haciendo esto en Facebook. Porque me tengo que hacer valiente. Porque no me tengo que avergonzar de que la gente sepa que soy cristiano. Porque todos mis alumnos se van a dar cuenta de que el profe de inglés, el teacher Saulo, es cristiano. ¿Sabes qué? No me da vergüenza. Y por eso estoy haciendo esto. Y de hoy en adelante me he propuesto en el corazón a diario compartir a través de Facebook la palabra de Dios. Me han criticado, me han mandado inbox insultándome y todo eso. Ni modo. Este es el maestro Saulo. Es lo que ahora soy. Es en lo que me ha transformado Dios. Y no renuncio a las cosas en las que me ha transformado Dios. Seguiré predicando por Facebook. Si tú quieres, me puedes eliminar. Pero yo te invito a que te tomes un momento y me escuches. Dios te puede decir cuál es tu nombre. Te repito lo que dice Mateo 11:12. Los cielos sufren violencia
y los violentos son los que lo arrebatan. Vamos a terminar, no te quiero cansar. Si tú tuvieses una Biblia y pudieras irte al profeta Isaías en el capítulo 65, los versículos del 15 al 18, lo que te compartí al principio te lo encuentras en Génesis. Amén. Y esta parte está casi ya cuando vamos llegando al final del Antiguo Testamento. Pero fíjate lo que la palabra de Dios dice en Isaías 65, 15 y 18. A lo mejor estos versículos te van a sonar familiar con lo que leímos en Génesis 32. Mira, la palabra del Señor dice así: y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Así como a Jacob le quitaron el nombre y le pusieron Israel, se lo ganó. Yo me llamo Saulo. Y el Señor algún día va a cambiar el nombre y me lo va a entregar una piedrecita que me va a poner aquí, me va a colgar al cuello. Después te explico. Dice: y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Dice: y Jehová el Señor te matará. Y a sus siervos llamará por otro nombre. ¿Te das cuenta de lo que pasó con Jacob? Nunca más, hermano, que me escuchas, te vas a volver a llamar Jacob. Porque en el momento en que tú te decidas y te hables de valor, se te va a cambiar el nombre. Y te va a matar. ¿Sabes qué? ¿Cómo te va a matar? No te va a matar en este cuerpo. Te va a quitar. Te va a hacer que las cosas que no te dejan ver la grandeza de Dios y la necesidad que tú tienes de Dios, esas son las cosas que el Señor va a hacer que mueran en ti. Para que vivas, pero para que vivas en el Espíritu. Es una delicia vivir así en el Espíritu. Sabiendo que hay un Dios que está al pendiente de ti. Sabiendo que puedes tener una comunión con el Espíritu. Vas a morir a las cosas viejas, pero vas a vivir en el Espíritu. Y fíjate lo que te dice: y sus siervos llamará por otro nombre. Dice el versículo 16. Dice: el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurará en la tierra por el Dios de verdad, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. ¿Te das cuenta? Si tú te bendices aquí en la tierra, ¿cómo te puedes bendecir aquí en la tierra? ¿Sabes cómo te puedes bendecir aquí en la tierra? Obedeciendo al Señor, obedeciendo al Dios todo omnipotente, pero obedeciendo a Dios en todo, no nada más en las cosas que se te hagan fáciles. Tienes que obedecer a Dios en todo. Tú estás siendo llamado para un ministerio, yo estoy siendo llamado para un ministerio, yo estoy siendo llamado para trabajar al Señor, en las cosas que Dios me ponga. A lo mejor es barriendo una iglesia, pero tengo que ir. Dios te está llamando. Ya no seas cobarde. Renuncia a la cobardía que hay en ti. Sé valiente. Ya levántate del suelo. Ya levántate del suelo. Aunque empieces a cojear, levántate del suelo. Levántate del suelo y predica. Todos aquellos que se bendigan en ese Dios, esas cosas viejas, ya el Señor no se va a acordar. Porque esas cosas viejas y esas luchas y esas tonterías que hicimos, dice que van a quedar cubiertas para el Señor. Y el versículo 17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más, dice, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría. Traigo alegría. Y a su pueblo le traigo gozo. No te quiero cansar. Te prometo que en otra entrega
seguimos hablando de esto. Renuncia a tu nombre de perdedor espiritual. Renuncia a tu nombre de holgazán espiritual. Deja de serle parcial a Dios. Deja de serle parcial a Dios. ¿Hay lucha? Lucha con Dios. ¿Te va a dar un toque y te va a doler? Sí, te lo digo yo, que lo recibí. Y duele mucho. Pero sé que todas las tonterías que hice en el pasado, sé que todos mis faltas y todos mis pecados, Cristo ya los perdonó. Y ahora pongo mis ojos en Cristo. Y sé que un día el Señor va a abrir un libro, que es el libro de la vida, y me va a decir, ¿cuál es tu nombre? Y como dice el canto, a mi nombre, yo feliz responderé. Hermano, es muy apresurado. Y a lo mejor no con un proyector, pero mi intención es bendecirte en el nombre de Cristo. Recibe bendición. Señor te bendiga, hermano. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Mañana es día del amor y la amistad. No te esperes a mañana. Reconcíliate hoy con Dios y ámalo como nunca lo has amado. Que el Señor te bendiga. Amén.